azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Te alabamos, te exaltamos porque tú eres bueno, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor, y mis hermanitos sean bendecidos, sean edificados en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos, hermanos amados, Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 12 en adelante. El título de esta transmisión es Pérgamo, el mensaje a Pérgamo. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Amén. Hermanos amados, la característica principal de esta iglesia, Pérgamo, es que está ubicada, como menciona el Señor, en el trono de Satanás. ¿Qué es eso? Muy bien, los que tienen conocimiento de la palabra de Dios, hermanitos, saben, conforme a la Escritura, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y sabemos, hermanitos, que también el enemigo tiene su organización de cómo rige, ya que se le dice en la Escritura que es el príncipe de la potestad del aire. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. El enemigo domina en el mundo y está organizado también por poderes, por potestades, por gobernadores de las tinieblas. Y hermanos amados, es sabido esto dentro de lo bíblico y lo espiritual, que también las zonas, los países, están regidos por principados. Hay principados, hermanitos, de maldad que gobiernan. Un ejemplo, en Estados Unidos hay un principado. Sobre la República Mexicana hay otro principado. En cada país, hermanitos, en cada continente hay principados. Entonces, cuando dice aquí, hermanitos, que habita en donde está el trono de Satanás, quiere decir que está ubicada esa iglesia en donde el enemigo rige. Y al decir trono de Satanás, quiere decir, hermanitos, desde donde gobierna. O sea, un lugar muy difícil. Y solamente para darle ejemplos, hermanitos, dentro de este mismo ámbito, ¿ha escuchado usted de la violencia, por ejemplo, en Culiacán, en Sinaloa, en Zacatecas, en Jalisco, en Guerrero, también aquí en la capital? Hermanos amados, cómo se mueven los hombres malos, la mafia, el crimen organizado y todo lo que se escucha en relación a ellos. Pues hay principados, hermanitos, principados demoníacos que causan todas esas atrocidades. Entonces, hermanitos, sí, hay lugares dominados
por el enemigo. En nuestro México, usted sabe, toda la corrupción, todo el robo, todo lo que se mueve dentro del crimen organizado, bueno, hay demonios respaldando y manipulando todo esto. En otro continente, por ejemplo, el africano, hermanos amados, hay países completos dedicados al mismo enemigo, donde reina la brujería, el vudú, la magia negra, y todo lo que hacen es por el enemigo. Sin embargo, su poder es limitado. Entonces, hermanos amados, donde hay más maldad es donde rige un principado. Ahora, aquí en nuestra república, ¿ha escuchado usted de Catemaco? Un lugar buscado por los brujos. Es real, tiene ciertas características. Y hermanitos, se puede decir, ahí rige el enemigo. Así como en zonas de pecado, zonas de maldad, como lo es Acapulco. Ahora, mis hermanitos, cuando se le habla a esta iglesia de Pérgamo, le dice el Señor al ángel de la iglesia en el 13, yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás. Al decir esto, hermanitos, le reconoce, tú estás en un lugar muy terrible, muy difícil, donde domina el enemigo. Esto, hermanitos, da por entendido que hay mucha maldad y mucho pecado en ese territorio. Por eso ese reconocimiento. Y dice aquí, pero retienes mi nombre. Estás en un lugar lleno de maldad, de pecado, de abominaciones, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Oh, mis hermanitos, entonces el Señor reconoce que es difícil para el ángel y para la iglesia de Pérgamo habitar allí. Imagínense todo lo que esto conlleva, hermanitos. Ir a buscar al Señor y atravesar en el camino tanta maldad, tantos demonios, tanto pecado. Y aunque está rodeado de maldad, dice este reconocimiento, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Habla entonces de la iglesia ubicada en un lugar lleno de pecado y de maldad. Así, hermanitos, actualmente, espiritualmente, hay iglesias ubicadas donde hay tanta maldad. Hasta uno podría preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un lugar tan terrible haya una iglesia de Dios? Es que para Dios no hay nada imposible, hermanitos. Dios tiene hijos donde quiera. Ha sonado mucho en la semana anterior, pues cómo han perseguido y asesinado, hermanitos, en total a más de 10,000 personas, pero 7,000 de ellas cristianos como nosotros. Pero lo que ha salido a la luz es que allá en Siria hay cristianos, hay hijos de Dios, y muchos no estábamos conscientes de ello. Pero ahora que hubo persecución y matanza, pues ha relucido. Hasta los judíos que aborrecen a los cristianos reconocen que los cristianos están siendo perseguidos y masacrados muy parecido a ellos. Así como los judíos han sido perseguidos, y ellos mencionan el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hermanitos, todo esto que pasa, vive, sufre una iglesia porque está ubicada en donde el enemigo reina, es, hermanitos, algo que amerita reconocimiento. Un cristiano, una iglesia, un pastor en un lugar terrible, pero aún así retiene su nombre. Aún cree en el Señor Jesucristo. Cualquiera pensaría que ese trono, esa autoridad del enemigo, podría pues destrozar la obra de Dios. Y no, mis hermanos, Dios es poderoso, Dios es mayor. Usted sabe que el enemigo tiene guerra constante contra nosotros, contra la iglesia del Señor. Tantos intentos
¿Qué hace para destruirla? Imagínense, con más razón donde hay una iglesia en el territorio del trono del enemigo. ¿Cuántos ataques espirituales? Pero ahí está el Señor protegiéndolos. Ahora, hermanitos, debido a esas características, vemos a continuación. Versículo 14. Ya que habló del reconocimiento, sé dónde vives, sé dónde habitas, conozco tus obras. Eso como un reconocimiento. Ahora va a decir, pues, la reprensión. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanitos, al principio se mencionó que de las 7 iglesias, solamente a 2 no se les reprende, que es Esmirna y Filadelfia. Pero aquí hay una reprensión muy fuerte. Y es esto, les repito, hermanos amados, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y va a decir que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Esa primera parte, hermanitos, había personas allí con la doctrina de Balaam. Balaam, hermanos amados, se le ha mencionado en el Antiguo Testamento. Una vez un rey, el rey de Moab, contrató, ese se llamaba Balac, contrató a un profeta llamado Balaam. Sin embargo, Balaam no era judío, no era israelita, no era hebreo, pero le iba a dar grandes riquezas, recompensa, para maldecir a Israel. Y hermanitos amados, aquí se menciona la doctrina de Balaam. Y bueno, dice que enseñaba tropiezo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mis hermanitos amados, ¿qué es esa enseñanza? Bueno, tiene que ver con la maldición a través de la boca. Ya que este Balaam, contratado por Balac, iba a maldecir a Israel, también, mis hermanitos, había, no todos, pero dice que hay quienes retienen la doctrina de Balaam. Bendito Dios, muy posiblemente no todos, nada más una parte de personas con esa doctrina. Ahora, ¿qué conlleva esa doctrina? A maldecir, hermanitos, maldecir a hijos de Dios. Y eso, hermanitos, es terrible. Y sí, lo hemos visto en ciertas formas, hasta en los predicadores. Hay predicadores, hermanitos, que cuando uno los discierne, llegan hasta maldecir. Y ellos atribuyen que tienen esa facultad. Se dicen que tienen la autoridad de Dios hasta para maldecir a sus enemigos. Y hermanitos, tal vez hasta alguno de ustedes los ha llegado a escuchar, que ellos, pensando, diciendo, argumentando que es Dios el que los usa, o que es Dios el que les ordena, hasta llegan a maldecir. Maldecir algún hijo de Dios, alguna persona. Y mis hermanos amados, dijo el Señor, bendecid y no maldigáis. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendecir, no maldecir. Sí hay poder. Se sabe que lo que uno habla tiene poder. Pero no estamos hechos para eso, ni facultados para eso. Dijo el Señor, bendigamos. No vayamos a maldecir. Pero estos se atribuyen facultades como si fueran divinos.
como para decir que pueden maldecir. Ah, bueno, eso es la doctrina de Balaam. Y dice, hermanos amados, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso es una cosa. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando uno, decía el apóstol Pablo, uno ya está consciente, alguien le dice, esto que vas a comer o esa carne que compraste en la carnicería es sacrificada a los ídolos, uno debe de detenerse. Aunque uno sabe que el ídolo no es nada y sus objetos no son nada, pero por la conciencia del débil que le está avisando a uno, habrá que detenerse uno. Es lo que enseñó el Señor a través del apóstol Pablo, de no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano débil en la fe a través de la comida. Dice ahora, y a cometer fornicación. Bíblicamente, hermanitos, fornicación tiene dos sentidos, el espiritual y el carnal. Uno fornica espiritualmente al adorar ídolos y físicamente al estar con una persona que no le corresponde. Y ambos son aplicables. Entonces, hermanitos, dice todo el verso 14, la reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora viene algo más. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. De esto también se mencionó, hermanos amados, en la iglesia de Éfeso. La doctrina de los nicolaitas, un varón hereje, herético, que se llamaba Nicolás y que tenía un liderazgo terrible en su propia persona, pero no para el bien, sino para desviar. Y bueno, habla otra vez de la doctrina de los nicolaitas, dice la que yo aborrezco. 16. Ahora bien, hermanitos, pues la instrucción. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hemos visto eso, hermanitos, anteriormente, la espada de su boca, que equivale a su palabra. Dice el Señor que va a pelear contra ellos. Le dice al ángel de la iglesia que se arrepienta. Que se arrepienta, dice, por tanto, arrepiéntete en el 16. Pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El pastor, hermanitos, el ángel de la iglesia, tendría que arrepentirse. Y algo tiene que ver, porque él lo consiente o lo permite. Entonces, hermanitos, siempre hay maldad, siempre hay errores, siempre hay pecados, siempre hay desviaciones y hasta en nuestra generación doctrina de demonios. Pero nosotros, los siervos de Dios, debemos de contrarrestarlo, reprenderlo. Tenemos que denunciar el pecado y, claro, hermanitos amados, hacer guerra espiritual para echar fuera todo ello. Ahora, mis hermanitos, solamente le enmarco la diferencia. ¿Por qué el pastor o el ángel de la iglesia es el responsable y tiene que resolver esto arrepintiéndose? Hermanitos, yo estoy consciente que puede haber un corazón que no recibe la palabra de Dios que aquí se imparte, que ya trae otro espíritu u otra doctrina, que su corazón ya no retiene la palabra y ya no busca aprender porque ya cerró su corazón, porque algo malo ya trae en su vida. Estoy consciente que eso no lo puedo evitar, simplemente tengo que predicar la verdad y estar atento para defender al pueblo. Ahora, no les podemos negar la entrada. Aún así, hermanitos, estamos apercibidos. Ahora, no puedo evitar que la persona mala llegue a la casa de Dios. El que tiene doctrina de nicolaitas, falsa doctrina, me he encontrado con muchísimos hermanos
Pero no podemos evitar ese acceso, pero sí podemos evitar que ellos tengan algún tipo de liderazgo o influencia. Eso sí, hablando la palabra de Dios, la sana doctrina, orando, reprendiendo, haciendo guerra espiritual y, hermanitos, no cederles autoridad. Hermanos amados, tener adentro personas con liderazgo que tienen esa doctrina o esa influencia mala, sí es responsabilidad de un pastor. Dios nos ayude, hermanitos. No queremos que eso llegue al púlpito. No queremos que eso afecte a la iglesia. Si habrá personas que no quieran la palabra de Dios, no la retengan o no estén de acuerdo, pero tampoco les vamos a impartir autoridad para que hagan daño. No, mis hermanitos. Por eso le dice al pastor, al ángel de la iglesia, arrepiéntete. Ahora dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Muy bien, hermanitos, así se dirige el Señor a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo tiene reconocimiento de parte de Dios. El reconocimiento es que Dios sabe las dificultades que pasa por estar en el territorio del enemigo. Pero Dios es fiel. Ahora, aún así, mis hermanitos, el Señor no le agrada, aunque la pase difícil, aunque la iglesia batalle o el pastor batalle, porque el mismo enemigo habita en ese territorio, aún así el Señor demanda santidad. No por eso el Señor va a permitir que entre maldad, doctrina de nicolaitas y que vayan a hacer pecado. No. Para el Señor, Él dijo en otra parte, sed santos porque yo soy santo. Y también dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Así que mis hermanitos, tal vez aplicado a alguien, si alguno dijera que habita en lo más difícil, lleno de pecado y de maldad, aún así el Señor quiere que usted esté limpio, que esté a cuentas y que se santifique. Es posible, porque también está escrito, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que mis hermanitos, incluso hasta los pastores, hermanitos pastores, yo sé que muchos aman a las ovejitas, pero tenga el discernimiento y sin menospreciar, necesitamos el discernimiento como el que el Señor le da a los profetas. Discernimiento espiritual, discernimiento probando los espíritus como hemos aprendido, y no les dé autoridad a gente chueca, a gente desviada. Ahora, si nos hemos encontrado con ellos constantemente a lo largo del tiempo, incluso aquí los hemos enfrentado, hermanitos, solamente que no llega al conocimiento de la iglesia porque todo se hace en discreción, pero sí los hemos encontrado y lidiamos con ellos. Y hermanos amados, tratan de adoctrinar a la gente de una manera chueca y hasta refutando a la palabra de Dios. Para eso, hermanitos, todo lo ponemos en las manos de Dios y el Señor acaba llevándoselos, quitándolos para que ya no hagan más daño. Les da su tiempo, su oportunidad para que se arrepientan, pero si no lo hacen, Él mismo se los lleva. Porque Dios es bueno, pero también es celoso. Así que Dios ama a sus ovejitas. Cuidado que alguien quiera desviarlas con otra doctrina. Y hermanitos, aunque no se le dé el nivel de doctrina al engaño de alguien que difunde, hermanitos, pero si contradice, si dice no, esto no, contradice la predicación,
contradice la instrucción bíblica y dice, no, esto no lo hagas, eso dice el pastor, pero no es necesario, no es importante o no te va a pasar nada. No, hermanitos, usted tenga sabiduría, tenga cordura, tenga discernimiento y note que el Señor ha hablado de lo que está escrito. Y si alguien quiere meterle otra doctrina o decirle, no es malo esto, hermanitos, ahora usted es responsable de todo aquello que permite o no entrar a su corazón. Así que habrá que arrepentirse también. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos están en tus manos. Te agradecemos, Señor, que tú nos hayas guardado de todo peligro, todo engaño, todo error doctrinal, de toda doctrina de demonios que sí han querido atacarnos, pero, Señor, no se les permite, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor. No decimos, Padre, de ninguna manera que somos mejores que los demás o que nosotros sí tenemos la verdad. No, Señor. Todo lo atribuimos a ti. Tú eres digno, tú eres misericordioso, tú eres santo y nos has librado del error. Y cuando el enemigo ha querido introducirse así, nos has avisado, alertado y, Señor, no se le da esa facultad al enemigo internamente. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Ayuda a mis hermanitos, Señor, que en sus vidas nunca se le dé lugar al error, a la mentira. Señor, guárdalos, líbralos del mal. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Guarden sus corazones para el Señor. Amén.